Bueno, bienvenido una vez más a una nueva entrega de Medicina y algo más podcast y en esta oportunidad tenemos nuevamente invitada a la doctora María Alejandra Rondón, quien es médico gastroenterólogo, se desempeña como tal en la clínica, en el Centro Médico Loira desde el 2004 y también es directora médica de Econosalud. Bueno, bienvenida María Alejandra una vez más. Hola Alejandro, gracias. Ya me siento habitué de aquí. Así es. Y bueno, el tema de hoy, para los que nos están oyendo y viendo, esta es la primera parte de dos podcasts que van a tratar sobre el síndrome diarreico. Y esta primera parte vamos a hablar de lo que es el síndrome diarreico agudo y el podcast que sigue va a ser del síndrome diarreico crónico. Ujú. Entonces la pregunta habitual es, ¿qué es el síndrome diarreico, María Alejandra? Bueno, el síndrome diarreico hay varias definiciones. Ok, Bueno, pero vamos a empezar con la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Es cuando un paciente tiene más de 3 evacuaciones en 24 horas que además están disminuidas de consistencia y que además se asocian con un cuadro general de malestar y de vómitos. Esa es la definición estándar, ¿no? De la OMS. Por definición, toda diarrea implica una disminución de la consistencia de las evacuaciones con un aumento de la frecuencia. Esa es la gran definición. ok. Ahora, ¿cómo se clasifican? Bueno, también se clasifican, hay varias formas de clasificarlas. Se clasifican en cuanto al tiempo en agudas, cuando duran menos de 14 días. Hay una clasificación que incluye el término persistente, que nosotros no lo usamos mucho en realidad. Son esas diarreas que duran entre 14 y 30 días. Y diarrea crónica es cuando dura más de 30 días. Hay diversas revisiones, ¿sabes? Pero generalmente el corte lo hacen entre 2 semanas, o sea, 14 días o 3 semanas. Ok, El hecho es que siempre sea una, el tema, el punto es la evacuación, el cambio en la evacuación, el cambio en la frecuencia, que es siempre para más, obviamente, y la disminución en la consistencia, pero que siempre venga asociado a sintomatología general, pues. ok. ¿Sabes? Ahora, Ajá. ¿qué caracteriza la diarrea aguda? ¿Cuáles son los síntomas y los signos? Fíjate, la diarrea aguda, em, pudiéramos hablar inicialmente de qué lo ocasiona, ¿no? La diarrea aguda, generalmente, en el 80% de los casos, la etiología es viral Ok, y los síntomas son dependiendo de qué agente viral la produce, son más violentos o menos violentos que otros. Inicialmente la persona, el ejemplo típico de la diarrea aguda, es la diarrea que es ocasionada por una intoxicación alimentaria. Ese es como el ejemplo clásico, ¿no? Es la típica persona, hombre de mediana edad, va a comer fuera, vamos a comer, por ejemplo, sushi, que es típico también, y entre las 6 horas y incluso se habla hasta de 30 minutos después de la ingesta y hasta las 6 horas el paciente comienza progresivamente a tener, es el típico paciente que te llama y te dice, doctora, fui a comer y a las 3 de la mañana me levanté con cólico y desde esa hora no me he levantado del baño. Generalmente ese tipo de diarreas son por toxinas alimentarias, generalmente. Son generalmente, eso sí, o pueden ser o rotavirus o bien estafilococos también, en donde la toxina no penetra el enterocito, pero sí llega al lumen y de alguna manera trastoca todo el funcionamiento y
el trabajo que hace el enterocito, que es de absorber agua, lo anula y entonces empieza esa pérdida masiva de líquidos y de electrolitos y de sales y todo eso, que eso es lo que puede hacer que el paciente se te descompense. Ok, entonces tiene dolor abdominal, tiene Ajá, evacuaciones diarreicas, o sea que están disminuidas de consistencia en disminuida de múltiples consistencia. ocasiones. ¿Qué más tiene? Ajá. Puede tener fiebre. Malestar, ¿Ok? puede tener fiebre, febrícula, puede sentirse, eso puede sentirse con sed, puede incluso tener cambios de conciencia precisamente por la pérdida de potasio y sodio. Si por ejemplo, es que ahí precisamente, aunque pareciera no pareciera tan evidente, pero hay sutilezas en los síntomas muy pequeñas que te pudieran más o menos incluso orientar si esto es viral o si es bacteriano. Por Ok. ejemplo, no es si un paciente, este mismo paciente, te refiere que además de que no ha podido levantarse del baño, llega un momento en que tiene tenesmo, que es en la sensación, la urgencia de ir a evacuar y que cuando vas a evacuar no evacúas, ya eso te orienta, eso no lo hacen generalmente los virus. El tenesmo lo hacen, tienden a hacerlo las bacterias y básicamente algunos parásitos, por ejemplo. Entonces eso te puede orientar también. Ok. Pero el paciente, ajá. No, adelante. No, el paciente puede tener el cortejo de síntomas que se asocia a un cuadro viral, que es malestar, fiebre, escalofrío, debilidad. Otra cosa que es importante y ahí es un signo como una bandera roja, es cuando el paciente tiene vómitos, además, porque cuando se asocia vómitos con diarrea, la deshidratación es inminente y de hecho es una de los síntomas de alarma, de los síntomas que te dice, oye, mira, este paciente con vómitos y diarrea, y si llega un momento en que pierde la vía oral, es una de las pocas razones, de las pocas y de las más importantes razones por las cuales tú dices, esta diarrea la tengo que hospitalizar. Puede haber distensión abdominal, por ejemplo, también. También, Ok. pero eso es porque hace como una especie de hilio, porque la pérdida de electrolitos y de potasio, la hipocalemia, produce hilio y eso también te produce la distensión. Ok, esas son las diarreas infecciosas. Ahora bien, Ajá. ¿existen medicamentos que pueden producir diarrea, síndrome diarreico agudo? Sí, sí, sí. Bueno, pero más te tienden a producir síndromes diarreicos, pero crónicos. Porque, por ejemplo, los antihipertensivos pueden producir los antineoplásicos por excelencia, la gente que recibe quimio, este, de hecho, hay patología, el diabético, por ejemplo, por esa neuropatía, toda una neuropatía gastrointestinal. El diabético puede hacer diarrea crónica o al Ok, revés. pero Ujú. en el caso de diarreas agudas, por ejemplo, la persona que está tomando laxantes o que se... Bueno, claro, sí. Los pacientes que que usan mucho, usan y abusan de antiácidos, tienen también diarrea. De hecho, fíjate que ya casi los antiácidos por el síndrome el lactoalcalino, eso producen también diarrea. Sí. Ahora bien, hay factores de riesgo para que una persona tenga con más Disculpa. frecuencia Hice una, diarreas agudas. sí, bueno, hice una omisión también bien importante y que es Adelante. frecuente. El antibiótico, los pacientes que toman antibióticos de manera empírica también hacen diarrea, pero por traslocación, pueden hacer diarrea aguda por traslocación bacteriana también. O incluso, Las, María Alejandra, puede ser un medicamento, un antibiótico con una prescripción de un médico, porque lo hemos hablado en también, anteriores ocasiones y estamos pendientes sí, para hacer un programa sobre sí. eso, porque al consumir antibióticos que el médico lo manda, porque es necesario, porque tiene una infección en otro sitio de su organismo,
va a modificar esa microbiota intestinal y Ujú. al producir cambios en la microbiota puede generar como efecto secundario evacuaciones diarreicas, pues. ¿Ok? Sí, Entonces, así sí es. se puede dar al que tome antibióticos de manera fuera de una prescripción médica, ¿verdad? Se automedique, pero también los médicos somos conscientes de que eso puede ser un efecto secundario y hay que advertírselo a los pacientes, sobre todo Sí, es verdad. dependiendo de la edad del paciente, que eso vamos. Entonces, fíjate, factores de riesgo para el síndrome diarreico y que también pueden modificar un poco la sintomatología, no en cuanto a lo que tú dijiste, sino a la presentación, junto con otros síntomas, como el que dijiste tú, trastornos en la conciencia. Ujú. Fíjate, factores de riesgo, bueno, la edad, las edades extremas siempre son factores de riesgo. Los niños, bueno, a mí de verdad en las revisiones tú dices increíble que todavía en nuestros países el síndrome diarreico sea la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. A mí me pareció asombroso. De verdad que, ajá. En los ancianos, en los pacientes de tercera edad, por supuesto, en el paciente inmunocomprometido, paciente con algún tipo de inmunosupresión, el paciente con enfermedad crónica también, el paciente tiene un factor de riesgo. Em, ¿Qué otros factores? Oye, el alimento que consuma, por ejemplo, uno debería ser bien acostumbrado. Alimento, el huevo, alimentos con almidón, la papa, por ejemplo, los tubérculos, las cremas, todos estos alimentos consumidos, estos alimentos son muy lábiles a la cadena de frío y generalmente en los buffets o en los restaurantes eso no se mantiene. Entonces, factores de riesgo, bueno, el consumo de alimentos fuera de casa, tales como el huevo, como la papa, como las cremas, todo alimento con crema o con lácteos son potencialmente productores de diarrea. Y más si es un paciente que es vulnerable o susceptible, por ejemplo. Sí, sobre todo importante, María Alejandra, recordar lo siguiente. Todos los alimentos que son crudos tienen un Ajá. alto riesgo de producir diarrea. Por ejemplo, carnes crudas, pescado crudo como el sushi que tú mencionaste, ¿verdad? Ujú. O por Sí, ejemplo, los quesos blandos también, o la leche cruda o sin pasteurizar, o por ejemplo, el huevo crudo, sí, porque se recomienda habitualmente que la amarilla, ¿verdad? La yema del huevo sea bien cocida, que no se deje líquida, porque hay un eh, riesgo de producir diarrea. Y especialmente hay un germen que se llama la listeria, que es muchas veces causante de este problema, pues así como el estafilococo, etcétera. Entonces, mm, sí. no se recomienda el consumir alimentos crudos. Y otra cosa importante es que si se consumen vegetales, sobre todo en la casa es importante mantener las medidas de higiene, lavarse las manos, lavar bien los vegetales, pero cuando se consume fuera tú no sabes cómo lavaron esas lechugas, También cómo lavaron esos vegetales. Entonces hay que tener sumo cuidado y esos son factores de riesgo, como tú dijiste. La comida consumida fuera de casa es un factor de es riesgo. un factor de Ahora riesgo, sí. bien, yo quisiera que hicieras una mención sobre lo que se llama la diarrea del viajero, que es un síndrome diarreico Ah, agudo por excelencia. es un síndrome de rédico agudo. Sí, y generalmente lo que lo produce es una bacteria y es la Escherichia coli enterotoxigénica. La Escherichia coli tiene varios serotipos y todas son malévolas, pero la que ocasiona el síndrome de la diarrea del viajero es la enterotoxigénica, porque hay una enteroinvasiva, hay una enterohemorrágica. Bueno, generalmente esta diarrea ocurre es por el cambio precisamente en lo que consume el paciente en el aeropuerto o simplemente el cambio de agua, el cambio, porque generalmente ocurre, de hecho ellos comentaban que no había estudios más, o sea, con más precisión, que porque se daba, obviamente está muy claro que se dé cuando el paciente viaja, vamos a suponer.
de América Latina, que es un país, que son países, somos subdesarrollados, a países de primer mundo ocurre y es lógico que no se justificaría tanto que ocurriese, pero también ocurre viceversa. Cuando vienen personas de primer mundo a países menos privilegiados como nosotros, que se supondría que debería ocurrir con mayor, pues no es así. O sea que de todas, es una diarrea que se propicia y que se presenta es precisamente por el cambio de las condiciones socioeconómicas del país a donde llegue el. Se trata generalmente, es autolimitada. Entre 24 a 72 horas ya debe estar resuelta. Se trata básicamente con medicamentos que promuevan, que limiten la motilidad y de hecho se usan, indican el uso de loperamida, si lo utilizan. Lo que pasa es que aquí en nuestro país está como muy satanizada la loperamida, pero ellos lo recomiendan. Recomiendan también antiperistálticos, o sea, como anticolinérgicos, buscapina, y ellos lo tratan y con dieta. No usan antibiótico para la diarrea del viajero, utilizan algunos secretores como las sales de bismuto, el pectobismol, eso básicamente es el tratamiento de la diarrea del viajero. Mire, y como factor de riesgo nos faltó mencionar, que tú lo dijiste ahorita, es lo que bebes, el agua, la calidad del agua que estás bebiendo. Y por eso tú Así ves muchas veces cuando los turistas viajan a otros países, pues que se cuidan mucho y no consumen agua, es el agua envasada. sino que consumen agua embotellada, pues para evitar Exacto. precisamente esto. Otra cosa que quiero es que me gustaría decir es que muchas veces los turistas que viajan a países, por ejemplo, no sé, los nuestros, asiáticos, México, los latinos, donde hay mucha cultura del, aunque aquí también lo hay, ojo, ¿no? No hay mucha cultura de comida en la calle, entonces porque quieren probar y van a un sitio de estos, entonces quieren decir, bueno, voy a un mercado de estos famosos y donde sirven comida en la calle. Y ojo con eso porque eso es uno de los factores de riesgo, consumir comida que no sea en un sitio que sea De eh, que sea de dudosa, dudosa dudosa. procedencia y de dudosa preparación, pues. Entonces, el consumo de alimentos de comida rápida en la calle puede ser algo emocionante para el turista, pero puede terminar desencadenando una diarrea del viajero, incómoda por lo demás mientras que tú estás viajando, porque no es nada agradable Claro. que tú vayas a hacer un viaje por disfrute y termines pues muchas de las horas que vas a invertir en vez de conocer sitios importantes, lo vas a dedicar estando en el baño, En una, ¿verdad? exacto, Eh, o en una o emergencia en una también, ¿no? emergencia en un hospital, porque a veces puede ser que sea la posibilidad. Ahora bien, Fíjate dígalo. una cosa con respecto a lo del agua, Alejandro. Claro, obviamente tú cuando vas a consumir agua, obviamente tratas de comprar el agua envasada. Fíjate que en nuestros países el agua envasada es costosísima. A veces incluso es más costosa que un refresco o cualquier otra bebida. No solo es el tema de esa agua, el problema es, el problema que viene más atrás es que para preparar el alimento necesitas agua, para preparar cualquier alimento y eso también trae problemas. Fíjate que en las recomendaciones hasta dicen que te cepilles los dientes y que te asees con agua embotellada porque hasta ese intercambio bacteriano puede ser incluso, puede generar diarrea también. Ahorita acá en Caracas, bueno, en Caracas básicamente no he escuchado mucho de todo el país como tal. Hay un brote de fiebre tifoidea, de Sí. salmonela, tifi, y es a consecuencia de, bueno, de la cantidad de lluvias que ha habido y hay gente que muestra la calidad y el color del agua que nos está llegando a las casas es un color casi que ámbar. Sí, el Sí. tema del agua es un. Eso pasa mucho con, digamos, con los desastres naturales, por ejemplo, inundaciones o cuando hay deslaves, o terremotos inclusive, pues entonces ya toda esa contaminación que resulta, pues,
motivada, bueno, no solamente trae problemas diarreicos por la comida, el agua, sino además otros problemas como insectos, roedores, etcétera. Exactamente. Pero eso digamos que ya Ujú, es otro tema. Ahora bien, ujú. está bien, ya vimos entonces los factores de riesgo, vimos los síntomas. ¿Cómo hacen ustedes los gastroenterólogos y me imagino yo que también otros especialistas, vamos a hablar de eso después, para hacer el diagnóstico? Fíjate, el diagnóstico es netamente sintomático y sindromático, ¿no? O Ok. sea, realmente difícilmente en una diarrea aguda tú solicitas coproanálisis. Además que es muy característico. Generalmente la persona te llama, no te llama inmediatamente, te llama prácticamente al segundo o al tercer día que la diarrea no se ha resuelto. Hay como escalafones, ¿no? Lo inicial es la rehidratación. Lo segundo es las especificaciones, las pautas de alimentación. Lo tercero son los anticolinérgicos y los medicamentos analgésicos, antiperistálticos, antiespasmódicos que uses. Lo cuarto son los antiinflamatorios y lo quinto, fíjate que es el último punto, es el uso de antibióticos. Ahora bien, yo voy En- a la emergencia y tengo un síndrome diarreico. ajá, Llaman a la ok. doctora Rondón. Llegué con síndrome diarreico, en múltiples evacuaciones, tengo fiebre, malestar, escalofrío. ¿Qué más me hace? Pues ya el diagnóstico está hecho. Por supuesto que si Ah, estoy evacuando 10, 15 veces, tengo fiebre y malestar y escalofrío, es un síndrome diarreico agudo, pero después, ¿cómo haces tú para saber qué es, si es viral, si es bacteriana? Y si es así, bueno, ¿qué haces tú? ¿Qué otros precisamente, exámenes haces? Si estoy bueno, distendido, tengo mucho dolor abdominal, quizás en algún momento me puedes indicar un eco, una tomografía, en qué caso se indicaría, pero ¿qué exámenes ok. laboratorios me tomas? ¿Se hacen cultivos de sangre, etcétera? Adelante. Bueno, lo básico obviamente es un coproanálisis, ¿no? Si puedes tomar tu muestra, bueno, después pudieras hacer, si estás en pleno gancho febril, haces un homocultivo. Para que hayas consultado una emergencia, eso, el malestar, ya debes tener varias banderas rojas y una de las primeras es la deshidratación. Si has evacuado muchas veces, habría que ver, pedirte un examen de orina, urea y creatinina y no vaya a ser que estés haciendo una insuficiencia renal aguda por las pérdidas, ¿no? Lo primerito, obviamente, es restablecer volemia, ver si no hay signos, ver si no estás hipotenso y si no hay signos, cómo está la perfusión, ver qué nivel de compromiso hídrico tienes, de compromiso de volemia. Bueno, pides para un paciente que tenga 15 deposiciones, que esté en esa condición, tú ya ahí sí, tú dices como que solapas todo y decides iniciar antibióticos de una vez, Alejandro. Ahí sí deberías utilizar y lo que se utiliza, lo que se recomienda usar es quinolonas, Ok. o ciprofloxacina o norfloxacina. Es un hemograma general. Tienes que pedir proteína C reactiva, lo básico, no esperas, claro, el recuento de leucocitos en heces, valores de urea y creatinina, cuánto hay de glóbulos blancos, si hay desviación de la fórmula que te puede orientar si es viral, pero generalmente cuando es así tan agresiva y ah, difícil, en niños sí se puede pensar en viral, rotavirus, adenovirus, pero en el adulto generalmente para tener tanto compromiso, generalmente es bacteriano. ¿Cultivo de las heces se toman habitualmente? No, no necesariamente, es poco, ¿sabes? Ok. No de rutina. Tendría Y que ser otro tipo de paciente. ex- Se toman cultivos, por ejemplo, para en el caso de un paciente que esté hospitalizado en terapia y que la diarrea, por ejemplo, para descartar Clostridium, por ejemplo, diarrea por Clostridium. y exámenes imagenológicos y endoscópicos en algún momento estarían indicados. Imagenológico más radiología que incluso eco.
Ok, Y endoscopia no, de verdad de primera instancia no. ok, Endoscopia me parece que tiene, y lo indicado es en síndromes diarreicos, pero crónicos. ok, perfecto. Ahora Ujú. bien, tú hablaste de las banderas rojas. Vamos a hablar, pues, que simplemente le vamos a cambiar el nombre. Ok, Signos de alarma o banderas rojas. ¿Cuáles son los ok. principales signos de alarma por los cuales las personas que nos están oyendo y viendo deben estar pendientes de decir, epa, debo ir a la emergencia en este momento, consultar Exactamente. con, creo que me llamen a la doctora Rondón porque Ajá. Por algo está favor, que ocurriendo, siempre me llamen primero. claro, algo está ocurriendo. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Algunos de ellos, porque hay muchos. Sí, el primero es para mí, y bueno, para todo facultativo, es la pérdida de vía oral. La pérdida de vía oral ya te habla de un, o sea, cuando hay vómitos y además diarrea y pierdes vía oral, o juro, o sea, necesariamente tienes que ir a una emergencia porque de qué manera se te restablece el líquido, ¿no? Segundo, otro signo de alarma que para mí es bien importante es, obviamente, la frecuencia de las deposiciones y si además son sanguinolentas. Si hay pérdida hemática, hay que, porque es que tendrías incluso, cuando hay una diarrea muy abundante, muy frecuente, el paciente está deshidratado y además es sanguinolento, tú ya incluso tendrías que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías que son altamente peligrosas. Por ejemplo, en un adulto mayor, una evacuación sanguinolenta puede ser incluso síntoma, incluso hasta de una isquemia intestinal. Y fíjate cómo cambia, oye, de un síndrome diarreico agudo sanguinolento a una isquemia. Puede ser una enfermedad diverticular sangrante también. Entonces, todo paciente que tiene pérdida de vía oral, que está deshidratado y que tiene evacuaciones sanguinolentas y que son abundantes, para mí son los tres síntomas. La persistencia de fiebre también pudiera ser un signo de alarma, pero esos tres primeros para mí son fundamentales. Ajá. Y una cosa que Ujú. mencionaste, sobre todo en pacientes de edad, Ajá, trastornos del sensorio, del ¿verdad? sensorio, sí. Que estén deprimidos, trastornos de conciencia, ¿verdad? Que se vean realmente mal, pues pálidos, muy débiles, deben acudir a la emergencia, sobre Deben todo ser pacientes llevados de a la edad. emergencia, ¿Y sí, qué así tal es. de aquellos pacientes que tienen muchos síntomas abdominal, por ejemplo? Mucho dolor abdominal, abdomen distendido. ¿Eso podría considerarse como signos de alarma? Claro, también porque incluso hay episodios diarreicos que preceden catástrofes abdominales. Ok, Hay apendicitis que empiezan con síndromes diarreicos agudos. ok, No es lo más frecuente, pero puede haberlo. ok. Puede haber rebote en fosa ilíaca derecha. ¿Qué es eso de rebote? Rebote, verdad, es un blumber, es cuando tú palpas el abdomen. Ok. Tú lo debes palpar por cuadrantes y es un dolor exquisito y muy particular que uno percibe en el paciente. Por eso volvemos a lo mismo. Es bien importante tener al paciente enfrente y tocarlo, porque entonces si tú sientes que hay como una hipersensibilidad, hay como un dolor muy particular en un punto, y a veces puede ser procedido de diarrea y resulta que es eso, un cuadro apendicular que está en evolución, por ejemplo. Hay procesos diarreicos, hay colitis tan severas que pueden simular incluso cuadros apendiculares o eventos quirúrgicos, bueno, ese es otro tema, pero más o menos cuando un paciente te va a o sea, los síndromes diarreicos, lo que quiero dejar claro es que es verdad, no, la idea, como siempre hablamos, tan malo es sobreestimar un síntoma, sobreestimar la diarrea, como también subestimarla. Entonces, bueno, las edades extremas siempre hay que estar pendiente y de verdad que para la evaluación de una diarrea lo que hay que tomar en cuenta es esos los signos y síntomas de alarma, Perfecto, de lo que acabamos de hablar. Ahora de bien, lo que acabamos de hablar. perfecto. Se vieron contigo, se ve contigo el paciente.
¿Cuándo se decide hospitalizar a un paciente con un síndrome diarreico agudo? Cuando ya haya compromiso de otros órganos y sobre todo, por ejemplo, cuando tú veas que la función renal que la creatinina está subiendo un poco, eso, entonces deberías hospitalizar al paciente para restablecer su volemia. Y una cosa importante, Bueno, si no tienen la vía oral y disponible si porque no tiene tiene, vómito, exacto, porque tienes que hidratarlo, tienes que rehidratarlo y la única manera exacto, sería a través de una vía endovenosa. una Entonces, vía endovenosa, para lo cual porque tienen que quedarse tiene que hospitalizados. quedarse hospitalizado, porque si el paciente te llama por teléfono en la madrugada o en cualquier momento y te dice, bueno, tengo una diarrea y tal, no tengo vómitos, bueno, tú puedes empezar tratamiento sintomático, pero si el paciente está vomitando y no tolera ni el agua, ¿qué tratamiento puedes mandar así? Tienes que decir nada, tienes que ir a la emergencia. No, y lo otro importante, María Alejandra, es aclarar que si el síndrome de Rico es importante y está sospechando, pues, la principal causa que tú dijiste, que es un proceso infeccioso bacteriano. Dar antibióticos vía oral resulta inconveniente, porque si tiene vómito no va a tolerar, va a vomitar el antibiótico que le estás dando. Y Exacto, si tiene diarrea, como tiene un tránsito muy rápido, el antibiótico no le da chance de hacer efecto. Entonces tú probablemente vas a dejar hospitalizado a ese paciente las primeras horas para que puedas darle las primeras dosis de antibiótico endovenoso, exacto. disminuir la magnitud del síndrome diarreico, ¿verdad? Controlarlo y después entonces terminar haciendo un switch con antibióticos vía oral. Eso es Exacto, una posibilidad. lo restableces en 48 horas. Sería suficiente que respondas y le das antiperistáltico. Ok, a eso vamos. Tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Porque el tratamiento se divide según los objetivos, ¿no? Ok, Y depende de eso, va, pues, digamos, el objetivo uno es la diarrea, las evacuaciones, cómo hacer que evacúe menos. Dos, luego tratar la causa, si está sospechando que es ujú. infecciosa, etcétera. Entonces, depende de eso, cómo es el tratamiento que le vas a dar al paciente. Bueno, lo primero que tienes que hacer es disminuir el número de evacuaciones. ¿Cómo lo haces? Bueno, generalmente se hace con medicamentos antiperistálticos y hay medicamentos antisecretores. Ok, Los medicamentos antiperistálticos son los que de alguna manera te paralizan un poquito te paralizan la motilidad, la peristalsis. Y ahí el clásico es la loperamida. ok, Hay uno que está también el difenoxilato, pero aquí nosotros no lo usamos ok, mucho, porque el problema y además que no tenemos acceso tampoco, porque ambos son opiáceos, pero el difenoxilato pasa más barrera hematoencefálica y no es tan su uso no está, no, como te digo, no se ha generalizado. ok, Se usa la loperamida ok. porque es como que el antiperistáctico por excelencia. Se debería combinar con antiespasmódicos que también minimizan la motilidad intestinal. Y mejoran el Ahora, dolor. y mejoran el dolor. Ok, Ahora, ahora claro, para ajá. el paciente llegó deshidratado y tiene fiebre. ¿Qué tratamiento le das para eso? Ah, bueno, si está deshidratado y tiene vía oral, se puede, bueno, ¿estamos hablando de un paciente hospitalizado o un paciente sin hospitalizar? Puedes empezar con el no hospitalizado y el hospitalizado. Ah, bueno, el no hospitalizado se inicia rehidratación en casa. Y ¿Con eso qué? es cada vez puede ser con pedialite, lo Ok, que llaman las sales de rehidratación oral. Cada vez que evacúe debe tomar, aunque sea, de hecho lo dicen, 250 cc, 250 ml, que es como un cuarto. Cada vez que el paciente evacúe, inmediatamente sea niño, sea adulto. En el niño se calcula incluso según el peso. En el adulto, un cuarto puede hacer con pedialite, sueros de estos que venden envasados, pero incluso en casa lo que puedes hacer es tomar
una sopa las sopas estas envasadas, las sopas que vienen las sopas Maggi, Ok, son buenas para rehidratarse. Ajá. ¿Tienes fiebre? Bueno, le mejoras la fiebre con acetaminofén, paracetamol. Tienes que darle anticolinérgicos, tienes que darle antiespasmódicos. Entonces, lo rehidratas, le das antiespasmódicos, le das antiinflamatorios, antipiréticos. ok. Y lo otro es que como es un paciente que está en casa y tiene vía oral, la dieta tienes que hacer, y de hecho se llaman pautas de dieta antidiarreica, y que también le dan el nombre de dietas astringentes. Ok. Pero a mí ese nombre me parece así como que, en realidad la idea es secar. La idea es que el bolo fecal pierda toda esa cantidad de líquido y se seque. Entonces, esas dietas consisten en eliminar prácticamente todos los residuos. Entonces, tienes que dar dietas ricas en almidón. Ok. Entonces, ahí viene pan, pasta, tubérculos y eliminar frutas de cualquier tipo. Si acaso un poco de manzana o pera, pero de resto en compota, pero de resto ninguna fruta y vegetales verdes menos. O sea, nada que Porque sea fibra. nada, nada porque la fibra favorece el peristaltismo y la motilidad. Y tú precisamente lo que quieres es inhibirla para que el paciente, para que el intestino esté como en reposo. Y fíjate que las mamás de nosotros sabían mucho, por eso Sí, esa sabiduría ancestral que se transmite, y la le sopa daban a de plátano, la sopita de plátano y la sopita de pollo, pero sin la piel, ¿no? Para evitar el sin la contenido, el alto piel contenido de grasa, ¿no? y la Este, zanahoria claro. completa. Era Sí, sí, una sí. sopa con carnes blancas, magras, porque en ese caso Exactamente. le quitaban la piel del pollo. Entonces, cuéntame lo siguiente. Ujú. Medicamentos, estamos hablando de dieta. El Ajá. uso de técnicas caseras, ¿ok? Como son el uso del agua de arroz, por ejemplo, dentro de uno de ellos, la sopa de plátano verde, el puré de manzana, sin la concha, por supuesto, que es La la que tiene fibra. papa, exacto, el puré de ¿Tiene papa. basamento el uso de ese cambio dietético durante el proceso diarreico? Total, total, de hecho es lo que se recomienda. Ok, Se recomienda, y eso lo llaman parte de eso, de una dieta astringente. ok, O sea, perfecto. la idea Qué es no eso. debe consumir entonces? ¿Qué no debe Si tú le consumir? vas a recomendar, Eh, epa, no ajá, consumas esto. por mínimo 8 días, cero frutas, Alejandro, Ok, cero frutas, cero vegetales verdes ok, y cero lácteos. Eso sí es difícil de quitar. La ok, gente costumbre, hay algunas cosas del folclore, o sea, popular, urbanas, que sí están muy bien, como la sopa y todo esto. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que se abusaba mucho del limón y recuerdo que, bueno, a nosotros nos daban, bueno, no sé si a ti, pexicola con limón cuando no, había diarrea. jamás, Y no está recomendado. No, no te daban, a mí nunca. sí me daban y no, no está recomendado. Lo otro es el uso del yogur. Está bien porque, claro, ya hemos hablado otras veces del yogur, el yogur es un excelente probiótico, pero para el momento del proceso agudo, el yogur, ni el yogur ni ningún lácteo está recomendado. Ok, perfecto, Entonces yo siempre quito tres cosas, quito lácteos, quito frutas y quito vegetales verdes. perfecto. Ahora bien, Mm. antibiótico, por supuesto, si es un proceso infeccioso bacteriano, pues la última indicación sería entonces los antibióticos. Sí, Ahora, pero, ajá, no dígalo. ¿cuándo se inicia antibiótico? Mira, yo inicio antibiótico cuando, por ejemplo, ya pasa unos 5 o 6 días, persiste la fiebre, cuando es una diarrea que tiende a ser o como muy mucosa o tener rastros de sangre, restos hemáticos, generalmente ahí no lo dudo y empiezo antibiótico.
Y lo que empiezo, no es metronidazol. Siempre empiezo con una quinolona, Alejandro. Claro, si un paciente te tiene 5 o 6 días con diarrea, ya inevitablemente ahí le tienes que haber hecho mínimo un coproanálisis y le tienes que haber hecho mínimo un seriado. Perfecto. Y entonces ya con eso ya con eso estás más claro o estás más orientado, porque en el coproanálisis sabes, el coproanálisis te va a decir si las heces están ácidas, si están alcalinas, si después de 3 seriados persisten las heces ácidas y no hay ningún agente, obviamente que ni siquiera es viral, obviamente que esa diarrea es por una translocación bacteriana o por una simple disbiosis. Entonces ahí entraría el uso de probióticos. Ok, En cambio, por ejemplo, si tú tienes un seriado de ese que persiste la aparición de sangre oculta y además hay moco, tú dices, no, esto es eminentemente parasitario y puedes iniciar ceftriaxona, por ejemplo. ok. O sea, Ahora, ya de... Ujú. ¿cuál es el No, no, pronóstico y de qué depende el pronóstico? el pronóstico generalmente es bueno. Ok, Al tercer, cuarto día, estos procesos se autolimitan. ok, Porque todos vienen eso de replicación viral, vienen de toxinas que están preformadas y que cuando se eliminan las toxinas ya debe pasar el proceso, pero siempre va a depender, como siempre, de ese famoso triángulo, ¿no? Para que ocurran las infecciones y para que se resuelvan. El huésped, la virulencia del agente causal del proceso y bueno, del nivel de efectividad inmunológica del paciente. Pero en líneas generales, una diarrea aguda en un paciente de edad media sin ningún tipo de concomitante en menos de una semana debe estar resuelta. ok. Ahora, esa diarrea aguda, y ya eso Ajá, es el tema para la semana que viene, para el próximo podcast. Esa diarrea aguda puede ser el inicio de una diarrea crónica. O sea, exactamente. comienza una diarrea aguda y ya se extiende en el tiempo, entonces ya cambiamos el nombre del síndrome diarreico. ¿Es así? Es así, total. Y no, y el abordaje es Es totalmente totalmente, diferente. de eso vamos a hablar en el Ujú, próximo podcast. seguro. Y bueno, a ver, medidas preventivas que tú le recomiendas a todo, que podrías recomendarle a todos los oyentes y videntes eh, a tomar para, por supuesto, evitar la aparición. Sobre todo, María Alejandra, ahorita viene el mes de diciembre. Es Ah, un mes donde se transgrede mucho la dieta, se consumen muchas clases de alimentos, somos invitados a muchas casas, la gente viaja a otros sitios, sucumbe ante la tentación de probar todo lo que puede. ¿Cuál pero sería tenés que tu sucumbir. recomendación? ¿Cuál sería tu recomendación para evitar pasar unas navidades, parte de ellas en el baño? Ay, primero asegurarse de la higiene y de la procedencia y de quién está manipulando ese alimento, Alejandro. Ok, Yo creo que evitar básicamente eso, las normas de higiene inicialmente. Tratar de hacer combinaciones. El problema de la comida navideña es que son alimentos todos con con mucha posibilidad de dejar residuos y son alimentos muy grasos y todos esos alimentos son irritantes a nivel de colon. O sea que la posibilidad, imagínate la combinación del plato navideño es una delicia, pero es un perfecto agresor para el colon porque se combina eso, grasa, se combina almidón. Entonces, básicamente yo diría que los pacientes, primero que tomen algo antes de ir a consumir ese tipo de comida, tipo de estos medicamentos
que favorecen el manejo del aire, un poco de enzimas digestivas, Evigas, todo este tipo de cosas. Y nada, básicamente que estén pendientes de tratar de no hacer combinaciones que pudieran de alguna manera facilitar la motilidad intestinal. Pero básicamente es la higiene, estar seguro. La yaca, por ejemplo, es un alimento, imagínate la cantidad de manipulación que tiene una yaca. Entonces, bueno, asegurarse de quién se están comiendo, de dónde, quién elaboró y quién hizo esa yaca, Sobre por todo ejemplo. si van a viajar volvemos al mismo, si caen en la tentación de comer fuera, hay una celebración, están invitados, porque no es solamente la manipulación de los alimentos, María Alejandra, es la conservación de los alimentos. Por ejemplo, Las cadenas de frío. claro, tú tienes Ujú. que asegurarte que el sitio donde tú vas hayan respetado eso, pues y sobre todo si son lácteos, ¿verdad? O si son carnes, Sí, deben haber estado, digamos, tanto la, tanto la preservación por refrigeración como el, el deshielo, sí, sí, el deshielo de los alimentos que están congelados, la descongelación debe hacerse de manera adecuada, ¿ok? Entonces, sí. porque si se deja mucho periodo de tiempo fuera o se hace una descongelación, bueno, pongan la carne ahí en el lavaplato y entonces esperamos unas Oye, eso es horas. un error. Eso es un error Ajá, porque ahí van a crecer bacterias y se debe hacer de manera adecuada. La sí. manipulación tiene que ser, hay que ser muy acucioso al tipo de establecimiento donde se va a ir a comer, ¿verdad? Ahora fíjate, Eso es eh, importante, ¿no? eso es muy importante, pero si bien es cierto, claro, estas son fechas que en teoría, bueno, son fechas de compartir, ¿no? Claro. Entonces, claro, tienes que hacer como que mano derecha, mano izquierda. A veces un episodio de diarrea puede pasar incluso en la casa, simple y llanamente, en la casa de familia, precisamente por el tipo de alimento y la cantidad, la mezcla. Entonces, lo otro que también se le pudiera aconsejar a la gente es que en esa fecha tener medicación de rescate, tener siempre antiespasmódicos, tener antisecretores, por ejemplo, y sobre todo si vas a viajar. Toda persona que va a viajar debería no menos de tener acetaminofén, antiespasmódico y loperamida. Esos son tres medicamentos que no deberían, precisamente por la diarrea del viajero. Un evento de diarrea aguda siempre es posible que ocurra y mucho más en, bueno, las diarreas típicas de los buffets, Alejandro. Entonces, claro, uno como que eso, está dividido entre el deber, entre el placer y el deber ser, ¿no? Si te Bueno, invitan a un sitio, si te invitan a cenar, tú no puedes hacerle un desplante a alguien, bueno, a menos de que tengas una enfermedad establecida, que sea celíaco o que tengas intestino irritable tipo diarrea predominante, que eso después lo vamos a hablar. Yo creo que siempre está la prudencia del propio paciente, ¿no? También. y sobre todo, María Alejandra, cuando llega el momento del consumo de lo que se llama el postre, en donde hay Mm, muchos alimentos, son cremas, cremas, lácteos, pasteles hechos de lácteos, y donde nosotros no podemos controlar, es imposible, el que el proveedor de esos alimentos pues haya, haya mantenido, digamos, la cadena higiénica de manera adecuada, o incluso que esos alimentos hayan sido descongelados, congelados y luego nuevamente exacto. descongelados, porque eso sí es, digamos, es riesgoso realmente, ¿no? Yo creo que hay que tener un poquito de sentido común también, si se va Ujú. a comer fuera y en la casa, como tú dices, tener la precaución de tener todas las normas de higiene y de preservación de los diferentes alimentos que se consumen durante todo el año y especialmente durante las épocas festivas como es las festividades Época de navideñas. Navidad. Ujú, Ahora, ¿qué así es. especialista es el indicado al cual la persona debe acudir?
Mira, las diarreas agudas deberían ser y ser bien manejadas por los médicos, desde el médico de cabecera, el médico general, el médico de emergencia. Yo creo que la diarrea que debe llegar al gastroenterólogo, o sea, muy bien, claro que yo puedo atender cualquier diarrea, pero cualquier médico, hasta residente, o sea, debería saber manejar una diarrea en los momentos iniciales. O sea, tienes que manejar eso, la hidratación, saber que tienes que hidratar a la persona, saber qué tipo de dieta le da, desde el médico general hasta el médico, hasta el gastroenterólogo, pues, que es el especialista Porque cuando ya se trata, como vamos a hablar la semana que viene, de la de la diarrea, diarrea crónica, ya y de la si diarrea tiene crónica. su lugar pues específico el gastroenterólogo, porque hay que hacer otras evaluaciones mucho más precisas para ver de qué se trata pues De qué se la trata. diarrea Ujú. crónica. Bueno, yo con esto hemos cubierto todo lo pautado para la diarrea aguda, Está bien. el síndrome diarreico agudo, la diarrea aguda. El próximo podcast vamos a tocar el síndrome diarreico crónico, que es otra cosa totalmente, digamos, Sí, diferente. El enfoque ya lo van a ver cuando tengan la posibilidad de acceder a ese podcast. Pero digamos, el mensaje final para, el, digamos, para resumir y prevenir. Y si se tiene, ¿verdad? Y si se presenta el síndrome diarreico, ¿qué hacer? ¿Cuál es tu mensaje final? el mensaje final es que siendo una patología tan frecuente, es más o menos, los síndromes diarreicos se llevan hasta el 10% de la consulta de cualquier emergencia, ¿ok? Siendo tan frecuente su aparición y pudiendo ser tan aparatosa las consecuencias, sería bien importante que incluso que fuera del conocimiento popular en líneas generales de los medicamentos o la conducta a seguir básica en el momento en que se presenta unos episodios diarreicos, que la persona empiece a evacuar más de 3 o 4 veces en casa. O sea, los habitantes de la casa, de la familia, deberían, bueno, todos los adultos, incluso los jóvenes, deberían tener un mínimo conocimiento de la medicación inicial que se debe administrar cuando hay diarrea. Sobre todo sabiendo que la mayor frecuencia es eso, por transgresiones alimentarias o por intoxicaciones alimentarias. Yo creo que las personas deberían preocuparse y ocuparse de tener incluso en casa algún tipo de suero, algún tipo de antiespasmódico, así como tenemos en casa acetaminofén para las cefaleas o paracetamol. Asimismo, debería haber en las casas un suero y sobre todo si hay adultos mayores, un suero, si hay niños o en líneas generales cualquiera de los miembros de la familia, que haya suero, que haya antiespasmódicos, que siempre haya la posibilidad de un alimento en la nevera que se puedan usar, plátano, arroz, o sea, de manera de que las medidas iniciales, sabiendo que esto es un proceso que en 3, 4 días se va a resolver, que las medidas iniciales siempre salgan de la casa. Ok. Ya cuando hay alguna otra complicación es que se debe consultar. Y recordar las banderas rojas o signos de alarma de los cuales hablamos Exacto. y Ajá. y poner mucha atención en las edades extremas, cuando Tú lo son, comentabas, lo decías, es sentido por común supuesto, también. cuando son Ujú. recién nacidos o son niños muy pequeños o son ya personas ancianas, porque son muy susceptibles a deshidratar, sobre todo a deshidratarse rápidamente y esa deshidratación puede
comprometer la vida incluso de un recién nacido, de un bebé muy pequeño, Exacto. así como de una persona de mucha edad. Este, mm, y entonces en ese caso, pues es un signo de alarma y ahí sí hay que acudir de inmediato a la A una emergencia emergencia. Ajá. y llamar a su médico. Ujú, exactamente. Bueno, María Alejandra, no me queda más que agradecerte nuevamente tu A presencia. ti, Vamos Alejandro. a continuar Gracias. hablando sobre este tema y será luego la segunda parte sobre el síndrome diarreico crónico, que ya van a ver que es algo diferente, el enfoque, y bueno, Y nada, el manejo. y el manejo también, por supuesto, y entonces Ujú. no me queda más que eh, extenderte la invitación para el próximo podcast y continuar hablando Seguramente, de Alejandro. este tema. Claro. Bueno, cuídate mucho. Gracias por Chao, la invitación. de nada. Chao.